de Chile se abre la sesión. El acta de la sesión 119 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 120 queda a disposición de las señoras diputadas. El secretario dará lectura de la cuenta. Carlos, por favor. Gracias, Presidenta. Se ha recibido solamente un documento, que es un correo de la señora Luisa Zapata, dirigente sindical de Pacific Blue y de la agrupación de trabajadoras de plantas de proceso, por el cual solicita poder exponer ante la comisión en relación a la pérdida del empleo para 660 mujeres de Talcahuano, producto del proyecto de ley que modifica la ley número 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para prohibir la pesca de arrastre respecto de la especie merluza común dentro del espacio marítimo que indica correspondiente al boletín 14.270/11. Es una solicitud de audiencia para que poder hablar de este tema del cual expone en su documento, Presidenta. Eso es todo. Muchas gracias, secretario. Ese proyecto no está en esta comisión, ¿cierto? Está en la Comisión de Pesca. Exacto, no está. Ella lo que pide es escucharla sobre los efectos que tiene en el trabajo de las mujeres este proyecto, pero que es un proyecto radicado en la Comisión de Pesca, efectivamente. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputada Olivera y luego diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Sí, mire, yo me reuní hace unas semanas atrás con las mujeres precisamente a las que hacen mención, porque ellas estaban planteando la preocupación que tienen hoy día, más que nada por lo que significaría el impacto en la región, porque ellas son de la región del Biobío, el impacto que tendría para ellas como mujeres el proyecto de ley. Yo la verdad no tengo conocimiento sobre el proyecto de ley, no lo he leído, pero sí hay una preocupación y ellas hablaban que son más de 600 mujeres solo en una empresa y había una cantidad que llegaba cerca de las 1.000 mujeres, sumando todas las que están trabajando en este rubro, y que por lo demás son mujeres que son mayores de 50 años. Por lo tanto, yo quiero sumarme ojalá a esa petición, ojalá las podamos recibir, porque yo no sé cuándo se ve ese proyecto, no tengo conocimiento de cuál es el fondo del proyecto y antes de que llegue a lo mejor a sala sería bueno escucharlas para saber y estar al tanto y tomar decisiones después, por lo menos de manera personal, para la votación de ese proyecto. Eso, Presidente. Gracias, diputada Olivera. Diputado Sandón. Gracias, Presidenta. En la misma línea, la diputada Olivera, esto hace relación con todo lo que hemos visto en el proyecto de ley que estamos viendo, que se prohíba no sé si se acuerdan, que se prohíba cualquier tipo de pesca de arrastre, ¿ya? Entonces aquí se mezcla el tema ecológico y ha habido mucha discusión frente al tema, porque claramente arrastre, dicen que en el fondo cuando arrastra toca todo el fondo marino, pero pareciera que no hemos tenido como esa diferencia entre cuando se arrastra en una superficie un poquitito más alta y no tan profunda, y en el fondo estas personas han llamado muchísima gente, porque efectivamente es un tremendo impacto, pero aquí se nos mezcla el tema, y lo hemos visto varias veces en la comisión, el tema de prohibir, acuérdense de la jibia, que también se cambió la forma de pescarla, se prohibió el arrastre y se usaron hoy día las boteras, y esto es más o menos lo mismo. Y lo hemos visto en sala y efectivamente, como dice la diputada Olivera, es bueno escucharla, pero aquí se nos mezcla con esa parte ecológica, ¿ah? Y ahí es donde viene la cosa compleja y difícil. Así que yo también estoy por recibirla y escucharla. Han tenido mucho movimiento en esta materia, pero efectivamente se nos mezcla con la parte ecológica. Presidenta. Sí, diputada Troncoso. Gracias. Siguiendo el mismo tema, ¿te acuerdas que yo te había comentado de las mujeres de las empresas del Biobío que lo único que querían eran asistir a la comisión nuestra, ya para poder contar tanto los problemas? ¿Sí? Veámoslo en puntos varios para cerrar este tema. Ya. La diputada Olivera. Ya, yo la verdad creo que este es un tema que no tiene demasiado que ver con la Comisión de Mujeres. No creo que genere un efecto sustantivo en el empleo femenino, estamos hablando de 600 mujeres, que es el universo total,
nosotras no somos una comisión especializada en pesca, entonces este proyecto no va a venir para acá, ni creo que podamos tener demasiada influencia en ese proyecto, así que la única forma que a mí se me ocurre y que creo que podría funcionar es una comisión conjunto con pesca, o sea, pidámosle que en el fondo una de las sesiones en la que la Comisión de Pesca vaya a tratar este asunto sea conjunta con la Comisión de Mujeres para que podamos evaluar ahí el efecto en el empleo femenino desde nuestra expertise técnica. Pero solamente la Comisión de Mujeres para tratar un proyecto que no está en esta comisión, a mí me parece complicado. No sé cómo... si me permite, Presidenta. ¿Sí, Virginia? Sí, lo que pasa es que no es tan solo el tema de trabajo, es el tema que las envuelven a ellas como mujeres trabajando en esta especialidad. Entonces, ¿qué cuesta recibirlas y darle y poderlas escuchar? Y ellas se van a sentir tremendamente tomadas en cuenta, van a poder decir, ¿no es cierto?, su problemática. Y yo, no sé, pues yo me gustaría que tomáramos el acuerdo, recibámosla un día, Presidenta, y no vamos a, ¿cómo se llama?, a perder nada, todo lo contrario, vamos a ganar credibilidad también como comisión. A mí personalmente no me parece. Yo no creo que tenga ningún tipo de arista de género. No creo que esta sea... Perdón, es que no te escucho bien, Maite, por favor. No le he dado la palabra. Si quiere la palabra, pídala, por favor. Sí, pero es que estábamos conversando las dos, por eso que seguí conversando. Es que estoy con problemas de... Pídamela, estoy con un poco de problemas del internet, entonces... Si quiere pide la palabra para que no generemos un diálogo entre... Ya, dame la palabra. Deme un segundo, yo se la voy a dar después de escuchar a todas las diputadas. Estaba diciendo mi opinión, por favor no me interrumpa. Ya. A mí no me parece que sea un tema que tenga que ver con esta comisión. No creo que tenga implicancias de género ese proyecto. Es un proyecto tremendamente importante para cuidar el medio ambiente y solo dice relación con la merluza. No es con toda la pesca a nivel nacional, es un proyecto que prohíbe la pesca de arrastre de merluza, porque genera un impacto medioambiental tremendo. No creo que nosotros tengamos las capacidades técnicas, porque no hemos visto ese proyecto, es un proyecto complejo, para poder dar una opinión en relación a ese tema. Por eso, lo que yo les propongo es que podamos tener una comisión conjunta con la Comisión de Pesca, donde puedan estar los diputados y diputadas que conocen el resto de las implicancias de ese proyecto de ley, porque tampoco quisiera que nosotros las trajéramos a esta comisión. A mí me han pedido lobby también, son súper insistentes. No me gustaría que vinieran a esta comisión y nosotros les dijéramos, oye, sí, qué importante es, y que ellas sintieran que tienen un respaldo, pero luego cuando llegáramos a la sala y escucháramos los argumentos de pesca y el impacto en el medio ambiente que tiene la pesca de arrastre por parte de las industrias de merluza en nuestro medio ambiente, terminemos todas votando en el sentido contrario de lo que les dijimos acá por no tener las implicancias. Entonces me parece que lo más responsable es que si queremos abordar este tema, lo hagamos conjuntamente con la Comisión de Pesca y no por separado. Esa es mi propuesta. Si a alguien no le parece, pongámoslo en votación. ¿Alguien ahora sí ofrezco la palabra sobre el punto? Diputada Santibáñez. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, Presidenta, respecto de bueno, que sean insistentes o no, cada uno es de acuerdo a las necesidades que tiene y a las problemáticas, es la insistencia que le da a las peticiones, sobre todo cuando se trata de la Comisión de Mujeres. Quizás ellas sentirán que acá pueden tener una contención, pero más allá de la contención, yo creo que nosotros estamos para un poco avanzar en todo lo que es la legislación respecto de los proyectos que puedan implicar, en este caso, a este grupo de mujeres. Yo lo que sí estoy de acuerdo con usted, Presidenta, de que su solución es la más efectiva, que es hacer algo en conjunto respecto de pesca, y quienes tengamos compañeros o colegas de nuestras propias bancadas que estén en pesca, poder un poco lidiar con ellos previo a esta reunión que usted propone, que es lo más cuerdo, digo yo, creo, o lo más óptimo para que no solamente sea una contención, porque para eso mejor hacemos un grupo de amistad. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Santibáñez. ¿Ofrezco la palabra sobre el punto? Diputado Olivera. Sí, Presidenta, yo también me parece bien su propuesta. Sin embargo, si son mujeres que están pidiendo quizás ser escuchadas por mujeres, independiente del tema, muchas veces yo creo que es importante también escuchar, pero insisto, si usted propone eso, yo no tengo problema.
ellas cuando yo por lo menos las recibí por ley de lobby, y claro, lo que planteaban es súper importante de escuchar, yo creo, sobre todo por lo que impacta en el trabajo, en lo laboral, hacia estas mujeres que están planteando una preocupación. Pero eso, Presidenta, creo que me parece bien la propuesta, ojalá se pueda concretar pronto. Muchas gracias. Yo también las recibí, mi equipo las recibió también por ley de lobby, y con mi equipo conversamos y creemos que lo más responsable es hacerlo de esa manera, porque entendemos también las implicancias del proyecto en otros ámbitos, como lo es el medio ambiente. Entonces les propongo que que enviemos una comunicación por parte de esta comisión al presidente de la Comisión de Pesca para solicitarles que este grupo de mujeres sean invitadas a la Comisión de Pesca, en una comisión conjunta con la Comisión de Mujeres, en donde se aborde la problemática del empleo femenino, pero también con los expertos técnicos, los abogados que están en esa comisión, para que nos puedan dar también el otro lado, para que podamos dar la mejor opinión posible. Diputada Olivera y diputada Hernández. O sea, perdón, Osandón y Hernández. Gracias, Presidenta. A mí también me parece una salida bastante salomónica, porque la pregunta al final, ¿para qué estamos en la Comisión de Mujer y Equidad de Género? Yo creo que la violencia contra la mujer tiene muchas caras, muchas aristas, y el tema del trabajo también es bien brutal, porque además sabemos el nivel de vulnerabilidad, el tema de la capacitación. A veces llegan a estos trabajos justamente porque la vida los obligó a llegar acá. Así que yo creo que también nos compete el tema del trabajo, también hace relación con el tema de la mujer y equidad de género. Así que yo concuerdo con usted y me parece buena la solución, pero yo creo que hemos visto muchas cosas laborales, y yo creo que también tienen la cabida en nuestra comisión. Gracias, Presidenta. Sí, diputado Sandón, yo comparto con usted que los temas laborales femeninos son tremendamente importantes. De hecho, por eso mañana vamos a recibir al subsecretario de Previsión Social para ver el tema del postnatal de emergencia. Sin embargo, como se trata de un proyecto de ley que está en otra comisión y siendo discutido por otra comisión y no por esta comisión, pasa que a mí lo que me preocupa es poder darles una señal equivocada a esas mujeres. Que vengan acá y como nosotros no conocemos el proyecto, no conocemos sus implicancias, podemos decirles sí, nosotras las vamos a apoyar, y que ellas se sientan apoyadas, y luego después no contar con ese respaldo de nuestras bancadas en la sala. Entonces, por eso creo que es importante poder hacerlo conjuntamente con la Comisión de Pesca, para poder tener todo sobre la mesa y no darle señales equivocadas a esas mujeres. ¿Diputada Hernando? ¿No? ¿Diputado Sandón quería decir algo más? Sí, no, es que en lo personal, Presidente, yo creo que las señales equivocadas se dan cuando se dan. Y nosotros perfectamente también podemos ponerle este mismo dilema a ella, y claramente una final termina votando de acuerdo a lo que le parece. Pero yo creo que muchas veces el que la escuchen ya es un avance, y yo les aseguro que puede que no cambie nuestra votación final, pero nos va a dar insumos, y de repente incluso hasta pueden aparecer alternativas. Gracias. ¿Les parece entonces que tomemos el acuerdo de solicitar a la Comisión de Pesca que esta organización sea invitada, y que en esa comisión sea conjunto con la Comisión de Mujeres, para que abordamos también esta problemática? ¿Hay acuerdo? ¿Alguien se opone? No, perfecto. Tomamos el acuerdo. Secretario, por favor, que podamos hacer llegar esa comunicación al presidente de la Comisión de Pesca. Gracias. Ofrezco la palabra en puntos varios. Presidenta. Rojas, tiene la palabra en puntos varios. Sí, bueno, completamente de acuerdo con la propuesta que realizó en el punto anterior sobre el varios. Quería pedir el acuerdo de la comisión, Presidenta, para poder citar a Catalina Flores y a Julia Ramírez. Ellas son respectivamente la encargada y la trabajadora social de la Oficina Comunal de la Mujer de la Comuna de Valparaíso, y es principalmente para que nos puedan contar la experiencia municipal que han tenido en relación frente a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el trabajo que han realizado a la fecha, la realidad local, pero que evidentemente también ocurre a nivel nacional. Pienso que la experiencia que tienen podría ser bien valiosa, en tanto las oficinas comunales de la mujer pueden jugar un rol clave en términos de articulación con diversas instituciones, con la sociedad civil, para crear respuestas ante el riesgo permanente de las mujeres en el espacio público.
Me gustaría que, yo sé que tenemos un calendario apretado, usted mandó una propuesta, pero que posterior a llevar a cabo ese calendario podamos tener en consideración esta audiencia, porque desde la comisión podemos visibilizar estas situaciones que se dan a nivel local y nacional y valorar el trabajo realizado, además de ver posibles caminos legislativos. Así que le pediría si podemos tomar el acuerdo una vez que se cumpla el calendario establecido, o bien si se genera un espacio entre medio, podamos recibir a estas trabajadoras. Perfecto. Muchas gracias, diputada Rojas. Primero, quiero tomar el acuerdo acá en comisión sobre el cronograma que les mandé, para que quede acordado en la comisión como un acuerdo. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Entonces tomamos el acuerdo, secretario, del calendario. Y ahora tomar el acuerdo para agregar la solicitud de la diputada Rojas inmediatamente, al lunes o miércoles inmediatamente que quede después de la calendarización. ¿Les parece? Perfecto. ¿Ofrezco la palabra en puntos varios? No viendo más palabras en puntos varios, vamos a dar inicio a la orden del día. Desde ahora son 10 para las 3 hasta las 3:20. Vamos a hacer la tabla de fácil despacho. Estoy buscando la minuta, perdón. Esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión general y votar en general también el proyecto iniciado en moción que suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa, que está en segundo trámite constitucional. Para estos efectos ha sido invitada la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Muchas gracias por acompañarlos el día de hoy. Bienvenida a nuestra comisión, y le voy a dar de inmediato la palabra para que nos pueda exponer sobre este proyecto de ley, sus implicancias, la tramitación que tuvieron en el Senado, para que podamos votar en general, y si el tiempo nos da, quizás también en particular, si es que hay acuerdo. Tiene la palabra Lorena. Muchísimas gracias, presidenta, diputada Maite Orsini. Por su intermedio también saludo a todas las demás diputadas hoy día presentes y telemáticamente, a las otras personas, al secretario de la comisión y a quienes nos acompañan. Como ejecutivo agradecemos esta invitación. Nosotros tenemos un gran interés en seguir formando parte de la discusión de este proyecto de ley que se inició, como usted señalaba, mediante moción parlamentaria presentada por las honorables senadoras señora Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Proboste, Jimena Rincón, Marcela Sabat, y que tiene por objeto suprimir la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa. Valoramos la iniciativa promovida por estas honorables senadoras, pues constituye a nuestro juicio un avance en la adecuación normativa de la legislación nacional a los estándares internacionales de derechos humanos, en particular en la promoción de la igualdad y la no discriminación. Como Ejecutivo estamos comprometidos con esta iniciativa y en su pronta aprobación. Participamos como Subsecretaría de Derechos Humanos el pasado 29 de abril en la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género del Senado, instancia en la cual se discutió en general y particular este proyecto de ley, exponiendo nuestras consideraciones sobre la iniciativa y destacando su importancia y manifestando nuestra opinión favorable. Es por ello que, a través de esta intervención, quisiera reafirmar nuestro compromiso como Ejecutivo y presentar hasta esta comisión las razones por las cuales consideramos que a nuestro juicio este proyecto debiera ser aprobado. En primer lugar, respecto de la no discriminación. Sabemos que el artículo 1 de la Constitución Política de la República establece que las personas nacen iguales, libres e iguales en dignidad y derechos, y establece como deber del Estado el promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y así asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en toda la vida nacional. La igualdad y la no discriminación ha sido reconocida como un principio esencial de la Constitución y a nivel internacional también se ha reconocido que constituye una norma de jus cogens. En relación al contexto normativo del divorcio por culpa, quisiera señalar que, de conformidad al artículo 42 de la Ley 19.947, el divorcio es una de las causales de término del matrimonio, distinto a la nulidad, razón por la cual en el divorcio se parte de la premisa que se está en presencia de un matrimonio exento de vicio inicial. La doctrina distingue así dos tipos de divorcio. En primer lugar, se reconoce un divorcio por culpa o sanción, el cual termina el vínculo matrimonial por cuanto uno de los cónyuges ha incurrido en una conducta
jurídicamente reprochable y que implica un grave incumplimiento de los deberes matrimoniales o para con los hijos. Y en ese sentido, el divorcio pone término al matrimonio como una forma de sanción o de pena al cónyuge culpable por haber incumplido sus deberes, ya sea con el cónyuge o con los hijos o hijas. Y en segundo lugar, la doctrina reconoce el divorcio, comillas, remedio, el cual no se plantea como una sanción a alguno de los cónyuges, sino como una solución cuando ellos han cesado su convivencia en común, y en ese sentido el término del matrimonio no implica reproche, sino que se estatuye como un reconocimiento de que en los hechos los cónyuges se encuentran separados de hecho. Teniendo presente esto y de conformidad a la legislación vigente, la conducta homosexual se inserta dentro de lo que doctrinariamente se conoce como divorcio por culpa o sanción. En tercer punto, en relación a esta causal genérica del divorcio por culpa o sanción, señalar que el inciso primero del artículo 54 de la Ley 19.947 establece que el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta imputable al otro siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos que torne intolerable la vida en común. A este efecto, dicha causal requiere entonces de una falta, la cual presupone una obligación preexistente que ha sido quebrantada, y que esta falta sea grave, esto es, que tenga por resultado hacer intolerable la vida en común, lo cual lleva implícito una lesión o atentado insoportable a la integridad física y psíquica o a la protección a la salud. El inciso primero del que estamos conversando establece una causal genérica en el inciso primero de divorcio por culpa, para luego establecer una serie de causales específicas en las cuales se encuentra el que es objeto de este proyecto de ley y se intenta suprimir, que es la conducta homosexual. Las que se entienden, estas conductas causales específicas en general, como una concreción del inciso primero del general, pero que no la votan. Este artículo 54, que este artículo 54 se trate de una causal general conlleva entonces a dos conclusiones posibles. En primer lugar, que las hipótesis fácticas descritas en las causales específicas deben tener una similar entidad para que respondan a la idea matriz de la causal general, eso por una parte. Y en segundo lugar, que es la causal general la que da aplicación al divorcio por culpa o sanción, razón por la cual puede ser configurada por hechos distintos a los descritos en las causales específicas, estatuyéndose estas como descripciones o ejemplos de la primera, para fijar su sentido y alcance. De esta manera, el enunciado del inciso segundo del artículo 54, antes de enunciar las diferentes hipótesis, señala, comillas, que se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos. Se ha sostenido que la única diferencia de la invocación de una causal específica de las contempladas en la ley es que es el legislador quien entiende que las conductas contenidas en ellas son particularmente graves. Y entonces, ¿qué consideraciones técnicas respecto a la conducta homosexual se pueden describir como causal de divorcio por culpa? Esta, en primer lugar, constituye una novedad en el ordenamiento jurídico chileno y se incorpora por primera vez en la Ley 19.947. Como ya se ha dicho, es dable sostener que las causales específicas de divorcio por culpa deben de configurarse como un reproche a quien incurre en una de ellas, por conductas particularmente graves que hacen intolerable la vida en común, castigándose al cónyuge imputable con la terminación del matrimonio. Ello, por cuanto el contexto como la estructura de la causal genérica de este divorcio deben, comillas, iluminar el entendimiento de las causales específicas. A su vez, estas causales deben tener una característica, que es ser particularmente graves, ¿verdad? Toda vez que el legislador las ha utilizado para ilustrar y dotar de contenido interpretativo a la causal genérica, por lo que deben entenderse como hipótesis calificadas, que ameritan la terminación del vínculo matrimonial en perjuicio del cónyuge culpable. Por ejemplo, los malos tratos graves al cónyuge o a los hijos. Ahora bien, entendemos que la conducta homosexual no cumple con los estándares para constituir una causal específica de divorcio por culpa, tanto en atención a los razonamientos de igualdad y no discriminación que se señalaron, como tampoco desde la perspectiva de los parámetros civiles ya referidos que contextualizan el divorcio por culpa dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ciertamente, se descarta que la mera orientación sexual sea suficiente para concurrir la causal, y así consta en la historia de la ley además, como también del tenor literal de la norma y de la interpretación jurisprudencial.
En efecto, lo que configura la causal es una, comillas, conducta, no una orientación sexual. Entonces, una primera problemática es definir qué se entiende por conducta homosexual, toda vez que no queda claro del tenor literal de la norma qué se entiende por ella, más allá de que debe tratarse de un comportamiento externo y objetivo, quedando su determinación específica entregada a la jurisprudencia, quien ha sido expresa en ir precisando que la conducta homosexual consiste en actos exteriores, teniéndolos por acreditados, por ejemplo, a través de presunciones o a través de peritos que den cuenta de interacciones con personas del mismo sexo a través de chats, por ejemplo. Esto da cuenta de la imprecisión del concepto y que a nuestro juicio lesiona la privacidad e intimidad del cónyuge demandado. Por otra parte, la conducta homosexual no parece corresponderse con la estructura propia del derecho civil. En efecto, el contrato de matrimonio no exige para su existencia que haya una conducta heterosexual, sino que diversidad de sexo entre los contratantes. Razón por la cual, satisfecho dicho requisito, el matrimonio tiene valor. Por ello, el legislador no toma en consideración la conducta homosexual de los contratantes para proceder al matrimonio. Y por lo tanto no resulta coherente que luego la considerara como un hecho equiparable a un atentado contra la vida o malos tratos graves o tentativa de prostitución del cónyuge o sus hijos o hijas, que son las otras causales específicas de divorcio por culpa. Ello entonces resulta contrario a los estándares internacionales relativos al respeto a la diversidad e igualdad ante la ley y no discriminación. Ninguno de los deberes matrimoniales contemplados en la legislación civil vigente impone un actuar que se oponga expresamente a la conducta homosexual, razón por la cual esta causal no puede ser consecuencia entonces del incumplimiento de alguno de dichos deberes. En segundo lugar, podría alegarse que la conducta homosexual es contraria a los deberes de fidelidad, por ejemplo, lealtad o cohabitación, pero en ese caso no se entiende por qué se hace mención, con ese fundamento, solo a la conducta homosexual, en tanto estos deberes pueden ser quebrantados igualmente a través de conducta heterosexual. Si ese fuese el argumento para mantener esta causal, toda vez que entiende que la conducta homosexual es presuntiva de lesión a dichos derechos, en contraposición a la conducta heterosexual, eso resulta, a nuestro entender, claramente discriminatorio. Asimismo, si la conducta homosexual solo concretiza la lesión a los deberes matrimoniales ya anotados, entonces la causal se torna superflua e innecesaria, toda vez que si dicha conducta lesionare gravemente dichos deberes, de modo que tornen intolerable la vida en común, dicho caso sería subsumible en la causal número 2 del artículo 54, que es la transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. En otras palabras, y voy terminando, la conducta homosexual a nuestro juicio no constituye por sí sola una premisa fáctica para que se aplique, como vía de consecuencia, la terminación del matrimonio a través del divorcio por culpa. Para complementar esto, se debe tener presente que las causales específicas del artículo 54 deben tener la suficiente entidad para ilustrar y dotar de contenido a la causal genérica. Así, las causales específicas exigen estándares reforzados de gravedad, reiteración de conducta o énfasis en que dicha conducta debe romper el vínculo conyugal, todos los cuales permiten que el estándar de ésta sea particularmente alto. Y esto no se cumple a nuestro juicio con la conducta homosexual, la cual no exige ni reiteración, ni una gravedad especial, ni una cualidad especial para romper el vínculo conyugal, ni ningún elemento que permita garantizar un alto estándar tal y como las demás causales. Implícitamente, entonces, se entendería que la conducta homosexual contiene por sí sola la gravedad suficiente como para ser equivalente a las demás causales específicas, lo cual no solo parece discriminatorio, sino que también desproporcionado. Finalmente, es importante notar que la causal de, comillas, tentativa de prostituir al otro cónyuge a los hijos, que está en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 54, es la única otra causal que procede solo concurriendo la premisa fáctica sin estándares jurídicos que la cualifiquen, al igual que la conducta homosexual, por cuanto el legislador estimó que dicha conducta es por sí sola tan particularmente grave que merece ser sancionada con el divorcio. La actual redacción de la ley entonces pareciera ser homologable a ambas causales, lo cual refuerza nuestra afirmación de que su inclusión en el catálogo de causales de divorcio por sanción es desproporcionada, discriminatoria y no se justifica como fundamento para incoar una acción de divorcio por culpa. En conclusión, Presidenta, por lo ya expresado, es que entendemos que la causal de conducta homosexual no satisface la lógica y la estructura inmanente
en el divorcio sanción o el divorcio por culpa, constituyendo su inclusión en una discriminación, en una sobreabundancia innecesaria, desproporcionada y contraria al mandato constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos, en particular con relación al principio de igualdad y no discriminación. Eso es, Presidenta. Muchas gracias por parte del Ejecutivo, permitirnos estar en esta sesión y exponer nuestra posición sobre el proyecto de ley en análisis. Muchas gracias a usted, subsecretaria, por su presentación. Ofrezco la palabra para la discusión general. Diputado Sandón tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretaria. Quiero hacerle algunas preguntas porque, a ver, claramente una persona que es homosexual no hay ninguna culpa. Entonces yo quiero entender si la persona es homosexual o descubre que es homosexual, ¿no es cierto? Porque yo me imagino que podría existir un dolo si la persona sabe que es homosexual de antes y igual contrae un matrimonio con todo el dolor que conlleva, porque claramente si la pareja después se da cuenta de que ella es heterosexual o él es heterosexual o viceversa y la otra persona es homosexual, hace relación como con el tiempo también, porque yo conozco casos de personas que siempre se supieron, pero igual se casaron. Entonces a mí me parece que efectivamente hay una culpa, porque no sé si es culpa la palabra, pero involucró a una pareja, a unos hijos, en una situación que era absolutamente predecible. Me gustaría ver como la práctica misma, porque claramente no hay culpabilidad en tener homosexualidad, pero la otra pregunta es, ¿hay divorcio de todas maneras? Por ejemplo, si yo me doy cuenta o la otra persona, mi pareja, me dice que es homosexual, ¿hay divorcio? ¿Solo se elimina la causa, que sería como esta cosa como dolosa, como culposa? Gracias, diputado Sandón. Ofrezco la palabra para más preguntas, para juntarlas todas. No habiendo más palabras, subsecretaria puede contestar. Sí. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Diputado Sandón, gusto en saludarla. Aquí la situación que se plantea en específico, la hipótesis de que alguien conociendo la orientación sexual normalmente es algo con lo que se nace, normalmente uno lo va como afirmando esa orientación sexual durante los primeros años de su vida, digamos, la preadolescencia, la adolescencia, y por lo tanto no es algo que se pueda, al momento de casarse probablemente esa persona ya lo sabía. Y en ese sentido, en esta hipótesis específica que usted plantea, uno podría pensar que esa situación pasa por el error, ¿no? O por una situación en que posteriormente de hacerse manifiesta podría dar pie a la acción de nulidad del matrimonio, no del divorcio, porque uno podría probar una falta de consentimiento libre y espontáneo, ¿verdad? En algunos casos por error en la cualidad de la persona y por lo tanto entender que hay un vicio de error, un vicio de error en el consentimiento. Y por lo tanto, en el momento del origen del matrimonio y por lo tanto, si valga la redundancia, proceder a una acción de nulidad matrimonial, ¿no? El artículo 8º de la Ley de Matrimonio señala que si había un error acerca de alguna de las cualidades personales del otro cónyuge, que atendida a la naturaleza a los fines del matrimonio ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento, se puede proceder a la acción de nulidad. En este caso específico estamos hablando de otra situación, estamos hablando de, y por eso hice la distinción al momento de hacer la presentación entre orientación sexual y la conducta homosexual. Lo que aquí está determinándose por el legislador en la legislación vigente es que la conducta homosexual, independiente de la orientación de orientación sexual, sería una causal de divorcio por culpa semejante o equivalente a las otras condiciones o hipótesis que se pone el legislador que son de una entidad grave, tan grave como para hacer insoportable la vida en común. Y en ese sentido, esa conducta homosexual
podría, y también lo refería en la exposición, ser equivalente, por ejemplo, a la infidelidad. Pero esa infidelidad ya está contenida en otro numeral, en el numeral 2 del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil. Por lo tanto, es redundante tener una hipótesis de conducta homosexual específica que no tiene que ver con su orientación sexual, que podría haber, que ya despejamos en el fondo esa primera hipótesis que usted señalaba, y que si es respecto de una infidelidad o respecto de situaciones que podrían tornar insoportable la vida en común, pasan o por el numeral 2 del artículo 54 o por la regla general del inciso primero del artículo 54. Eso es lo que podría responder, diputada Sandón, por su intermedio, presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Diputada Osandón. Disculpe, presidente, que haga tantas preguntas, pero encuentro muy interesante el tema. Es más, me gustaría incluso tal vez si existe. No sé si en el Senado, para preguntarle por su intermedio, presidenta, a la subsecretaria si fueron más personas a exponer del tema. Encuentro que es muy interesante el pimponeo que se puede dar en esta materia. A juicio personal, subsecretaria, aquí se está considerando el daño, porque claramente es complejo, el daño que se puede producir a los hijos, una relación de este tipo, un divorcio por estas causales. Me pasa de repente que, entendiendo que el matrimonio es una institución tan importante y es la única que los estados regulan, y la regulan porque justamente están pensando siempre en el más débil, y en este caso en el más débil son los hijos, ¿se sigue pensando en ellos en esta cambio de legislación? El efecto que puede llevar, al medido si lleva o no lleva efecto, si pasa algo en esa materia o no. Subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Es importante y fundamental el punto que toca la diputada Sandón, por su intermedio, presidenta, en el sentido de que esta es una causal, esto es un proyecto de ley que refiere a la supresión de una causal del divorcio, entendido como divorcio por culpa, y por lo tanto regula la relación entre los cónyuges. En nada este proyecto de ley cambia, toca, afecta, y menos de manera negativa, toda la legislación que tiene que ver con la protección de los hijos e hijas de ese matrimonio. Y en ese sentido, uno se pregunta, en el fondo, cuán doloroso puede ser cada vez que uno pueda llegar a un divorcio por culpa, va a ser una situación probablemente dolorosa, ¿no? El hecho de que haya un maltrato grave, la intención de prostituir al cónyuge, a los hijos, una infidelidad, evidentemente son condiciones muy dolorosas que no solamente van a afectar esa relación conyugal, sino que afectan a los hijos, hijas y a la familia y probablemente al círculo cercano de ese matrimonio. Aquí lo que estamos en específico resolviendo, acerca de lo cual se está reflexionando, es si la causal específica de conducta homosexual es una causal distinta que requiere de la misma entidad de reproche que la infidelidad, que puede ser heterosexual o homosexual, digamos. Esto es independiente, estamos hablando de la legislación vigente, estamos en paralelo viendo el proyecto de ley que establece el matrimonio, la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Pero independiente de eso, con la legislación vigente, es la conducta homosexual, que es un concepto que además, como he señalado en la exposición breve, hay mucho más material que podríamos señalar, y por cierto, contestando también a su pregunta, diputado Sandón, por su intermedio, presidenta, durante la sesión en el Senado, la verdad es que hubo mucho acuerdo transversal, no hubo exposiciones, por ejemplo, de académicos, o civilistas, profesores de Derecho Civil o de familia. Sin embargo, hubo una exposición de dos organizaciones de la sociedad civil, y además el testimonio de una mujer que había sido, se le declaró, o estaba en proceso de declararse su divorcio por culpa por conducta homosexual de ella.
incluso metiendo a los hijos entre medio, queriendo quitarles la custodia o incluso las visitas, y esta situación llegó al Tribunal Constitucional por un recurso de inaplicabilidad, y lo ganó, porque el Tribunal Constitucional consideró, entre otras cosas, que era discriminatorio que por el solo hecho de la conducta homosexual no valoró la posible infidelidad. No sé, yo no tengo idea cuál habrá sido. Aquí el divorcio por culpa se había pedido por conducta homosexual. No se valoraron las otras causales. En ese proceso fue que se pidió esta inaplicabilidad y el Tribunal Constitucional la declaró inaplicable para ese caso en concreto, y ahí uno puede ver el sufrimiento enorme que se produjo respecto de los hijos al involucrarlos en una situación que en principio debería haberles sido ajena. Y por cierto, estamos disponibles para volver a venir a esta comisión, Presidenta, poder plantear desde el derecho civil, desde el derecho de familia. Nuestro jefe del Departamento de Análisis Normativo, una persona que sabe mucho de esta materia, y también podría venir a exponer y a escuchar, por cierto, a otras personas que esta comisión decidiera citar. No sé si queda claro, por su intermedio, Presidenta, diputada Osandón. Diputada Osandón, le pido por favor que con esto terminemos el debate, porque quedan 2 minutos para terminar el fácil despacho y tenemos que votar en general. Gracias, Presidenta. Subsecretaria, una pregunta muy simple. Con esto quedaría, vámonos a la práctica. Si yo no me podría separar de mi pareja si me doy cuenta que es homosexual. No podría, tendría que buscar otra causal, ¿no es cierto? Eso sería, ¿no es cierto? Porque en el fondo el fin del matrimonio tiene incluso expresiones de cuidado, de cariño, de una infinidad de cosas que cuando la pareja homosexual no se pueden dar. Sacando siempre de lado el tema de que si fuera la parte culposa, la mucho espantosa esa palabra. Pero eso sería en la práctica, que tendría que haber otra causal si por ejemplo, no quisieran separarse de mí por otro motivo, digamos. Yo no podría pedir demostrar que mi pareja es homosexual, ya no sería una causal. Tendría que buscar otras cosas para poder separarme, aunque la persona sea homosexual y no se puedan dar los fines del matrimonio. Acá, déjame acotar una cosita antes de darle la palabra para pasar a la votación. El divorcio no necesita de una causal para poder efectuarse, basta con el consentimiento, basta que una de las dos partes manifieste su deseo de terminar el vínculo matrimonial para poder iniciar un divorcio. Acá lo que estamos haciendo es eliminar esta causal del divorcio culposo, que tiene ciertas implicancias para quien ha tenido la culpa en que se termine el vínculo, pero si es que esa persona quiere divorciarse, basta que manifieste su voluntad de hacerlo, que cumpla con el cese de convivencia que exige, dependiendo si es de común acuerdo o unilateral, y listo. No es que no pudiesen divorciarse. Eso, subsecretaria, y luego pasamos a la votación. Si quiere le doy la palabra. Hay un tiempo. Aclarar y votar. Sí, hay que esperar un tiempo, que es mayor. Y después le doy la palabra a la diputada Fernández. Subsecretaria, ¿quiere decir algo? Sí, muy breve. La verdad que voy a responder en la misma línea que lo que usted ha comentado, por su intermedio, diputado Sandón. Es decir, esto lo que está eliminando es está eliminando del divorcio por culpa, que es lo que suena fuerte, ¿no? La conducta homosexual. Existe la posibilidad de una acción de nulidad, existe la posibilidad de un divorcio normal, digamos, me refiero a o como un acuerdo o por cese de convivencia y luego unilateral, y también podría eventualmente darse una separación judicial, ¿no? Y por supuesto la de hecho, o bien, si alguien quisiera ir más lejos, pero con todo lo que aquello implica, encuadrarla en la causal general del inciso primero del artículo 54, pero en ningún caso se está dejando imposibilitado de divorciarse, digamos, estamos lejos de eso. Aquí lo que se trata es suprimir una causal que nos parece discriminatoria, que en términos del principio de igualdad y no discriminación, y que además pareciera ser redundante cuando uno esa hipótesis la baja a un tema práctico,
y innecesaria entonces en ese sentido. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, subsecretaria. Diputada Fernández, ¿quería decir algo sobre el punto? Sí, muchas gracias, Presidenta. Primero, yo creo que este es un proyecto bien importante. Yo creo que a esta altura de la vida el divorcio culposo es más. Yo presenté un proyecto muy similar a propósito de un caso que salió en todos los medios y la opinión pública. De hecho, lo presentamos, bueno, estaba en la Comisión de Familia, donde preside la diputada Patricia Rubio. El del Senado avanzó más rápidamente y da lo mismo, porque yo creo que lo que tenemos que terminar es con este tipo de práctica. De verdad, yo creo que no corresponde. Además, una discriminación a esta altura que no me parece. Por tanto, yo apoyo el proyecto, siendo autora de un proyecto similar que ingresó en la Cámara. Pero aquí lo importante es que tengamos ley lo antes posible. Y respecto al divorcio, bueno, ya lo plantea usted misma, la subsecretaria, si hay causales de divorcio. Incluso también presenté un proyecto para ya disminuir el tiempo de espera, que hoy en día tampoco se condice que hay que esperar tanto hasta para lograr tener el divorcio una vez separado. Pero bueno, ese es otro tema. Pero creo que tenemos que avanzar respecto a esta materia. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Fernández. Nos va a tener que dejar el secretario. Me acaba de informar el secretario que la subsecretaria de la Mujer, que está invitada para poder ver el tema del postnatal de emergencia este miércoles, solamente puede venir entre las 3 y las 3:30, pero nosotros teníamos como primer punto en tabla la votación en general del proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, y luego teníamos el postnatal de emergencia, y me ha hecho la solicitud el Ejecutivo de que podamos invertir la tabla y primero recibir el postnatal de emergencia y luego votar. Entonces quería pedir acuerdo para aquello. Tiene la palabra la diputada Fernández. Presidenta, mire, yo no tendría problema, pero igual estoy un poco preocupada que muchas autoridades de gobierno siempre nos digan que están apurados para venir a esta comisión. Es decir, yo creo que a la larga vamos a tener que exigir en temas tan importantes, no ser como la segunda opción, o que venir apurado en un tema que las mujeres han estado esperando mucho y hay preocupación. Y bueno, y para qué decirle a ustedes que han sido autores del proyecto, la cantidad de reuniones. Entonces, ojo con eso. Yo no tengo problema, pero creo que de verdad las autoridades no pueden venir diciendo, mire, tenemos media hora y si la tomas bien y si no, no viene nadie. Creo que no corresponde. Yo creo que esto es un tema vital. Y en segundo lugar, yo quedé preocupada porque yo entendía que no había más solicitudes de personas que querían venir a exponer el proyecto de despenalización del aborto. Yo sé que no es el momento, pero lo dejo planteado. Y lo digo porque después varias personas me han dicho que querían intervenir y no pudieron. Y yo creo que el Congreso nunca se debe cerrarse los plazos de exposiciones de personas que tengan miradas distintas. Entonces, ojo, yo planteo esto porque yo pensé que ya nadie más quería. Y hay personas que querían venir a exponer. Entonces yo no me quedo, yo estoy de acuerdo que nadie quede fuera, sea de un lado, piense igual que yo, diferente a mí, pero no logro entender por qué tan apresurado habiendo personas que todavía querían venir a intervenir. Ya sea de un lado u otro, yo no tengo problema con eso, pero me escribieron que personas que habían querido venir no lo habían podido hacer. Eso. En primer lugar, pido acuerdo para invertir la orden del día miércoles para que podamos recibir a la subsecretaria de la Mujer. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Sí. Y ahora quiero pedir el acuerdo de lo segundo que ha planteado la diputada Maya Fernández, de recibir en la discusión en general de la despenalización del aborto a las organizaciones que le han señalado a ella querer venir a exponer. ¿Hay acuerdo? ¿Alguien se opone? Perfecto, tomamos el acuerdo. Entonces no vamos a votar en general porque hubo unanimidad para no hacerlo este miércoles. Diputada, presidenta. Sí, diputada Roja. Sí, acogiendo lo que decía la diputada Fernández, en ese caso, entonces, si hay otras organizaciones que quisieran exponer, podríamos dejar claro que pueden hacer llegar sus solicitudes a la comisión. Perfecto. Tomamos el acuerdo entonces. Ya. Perdón. Entonces, ahora hay que votar en general. Presidenta, disculpe, es que la diputada Sandón está pidiendo la palabra sobre el punto. Sí, disculpe. ¿Diputado Sandón? Gracias, Presidenta. Entonces, vamos a seguir escuchando, que me perdí en esa parte. Parece más exposiciones, porque...
Disculpe, la diputada Fernández solicitó a la comisión que pudiésemos recibir a ciertas organizaciones que le hicieron ver que, a pesar de haber mandado la solicitud de ser escuchadas, no habían sido escuchadas, y tomé el acuerdo y lo hubo. Ok. Gracias. Vamos a tomar la votación. Nos deja nuestro secretario porque tiene una comisión investigadora. Y entonces Elizabeth va a tomar la votación en general de este proyecto para pasar al segundo punto de la tabla. Sí, Presidenta, entonces ponemos en votación el proyecto de ley que suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa correspondiente al boletín número 14.170-07, y el texto del proyecto dice lo siguiente: artículo único, suprímese el número 4 del artículo 54 de la ley 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil. Procedemos a la votación entonces. En primer lugar, la diputada Maya Fernández. A favor, obviamente, de terminar toda discriminación. La diputada Marcela Hernando. A favor. Vallejos no está. La diputada Erika Olivera. A favor. Seguimos con la diputada Jimena Sandón. Yo me voy a abstener porque me falta estudiar un poquito más esto de cómo tanto homologar el tema de la homosexualidad con la infidelidad, pero sí, por eso me abstengo. Perfecto. La diputada Joana Pérez. ¿Está por ahí? Vamos a seguir con la diputada Camila Rojas por mientras. A favor. La diputada Patricia Rubio, y la veo. A favor. A favor. La diputada Marisela Santibáñez. Muy a favor, doña Eli. Gusto saludarla. La diputada Virginia Troncoso. Ahí está. Diputada Troncoso. ¿Sí nos da el audio? ¿Ahí? Sí. ¿Ahí? Ya. Abstención. Abstención también. Vamos a volver con la diputada Joana Pérez. Diputada Pérez, ¿está por ahí? Presidenta, ¿su voto? Con mucha convicción a favor, en contra de toda discriminación. Y ahí está la diputada Joana Pérez. Diputada, la escuchamos. Ya no la escuchamos. A favor, Presidenta, perdón. A favor, perfecto. Entonces, está aprobada la idea de legislar con 6, 7, 8 votos a favor y 2 abstenciones, Presidenta. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, subsecretaria, por habernos acompañado. Nos va a quedar pendiente la votación en particular. Lo vamos a votar el próximo lunes, según nuestro calendario. Es un artículo único, así que no debiese tomarnos demasiado tiempo. Muchas gracias, la dejo igual, de todas formas, invitada para el próximo lunes, no de la siguiente porque es distrital, de la subsiguiente, para que podamos dar la votación en particular también en fácil despacho. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Presidenta. Que tengan una muy buena tarde todas. Gracias. Chao. Vamos a pasar entonces a... diputado Sandón, ¿me estaba solicitando la palabra? Presidenta, entonces usted nos va a volver a mandar otro calendario que fue, porque al principio de la citación votamos lo que usted había propuesto. Sí, pero después votamos que recibir a las organizaciones que... ¿Y sabemos cuántas más? ¿Y vamos a saber cuántas más? ¿Está por aquí la diputada Fernández? No, se fue. Pidámosle que nos envíe cuáles son esas organizaciones que le habrían manifestado que, a pesar de solicitarle a la comisión ser escuchadas, no fueron invitadas, para que lo podamos ver y veamos en cuántas, si es que lo del mismo Mier. Ahí llegó la diputada. Ahí está la diputada, sí. Diputada Fernández, ¿sabe usted cuántas son las organizaciones que quedaron pendientes de ser escuchadas? ¿Sabe qué, Presidenta? A mí me gustaría, porque yo tengo varios correos, ordenar y decirle, porque si digo 3 y después son 5, me van a decir que dije 3 y no 5. Entonces, pucha, no me sé de memoria, las personas que me apoyan me dijeron, oye, llegaron algunos correos que van a hacer con esta organización, entonces dame hasta mañana y mando,
porque no, lo que no quiero es como quedar, porque después decir un número, después le digo otro, entonces, si me dan, porque así de memoria no me sé todo. Sí, diputada, esperamos entonces que usted nos pueda mandar la lista de cuáles fueron esas organizaciones y lo calendarizamos siempre en los miércoles, sin tocar lo de los lunes. Sí, por supuesto, eso, no hay problema. Y no sé, me imagino que habrá otros que a lo mejor les pasa lo mismo, diputadas también. Entonces, no sé si es el único caso. Le podríamos también pedir al secretario que pueda revisar los correos de las organizaciones que hubiesen mandado correo a la Secretaría pidiendo ser escuchadas y que no hayan sido escuchadas. Elizabeth, ¿te lo puedo encargar también? Sí, presidente. La diputada Fernández dice que le llegaron correos diciendo que organizaciones habían mandado correo a la comisión solicitando ser escuchadas y que no habían recibido respuesta. Entonces, para que después no nos vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Ahora sí, entonces podemos pasar al segundo punto de la orden del día, que tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley de parto respetado. Para esta sesión tenemos invitada en primer lugar, tenemos invitada a la señora Valentina Morales, que es familiar de una víctima de violencia obstétrica, que nos va a entregar su testimonio. Valentina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tienes la palabra hasta por 10 minutos. Hola, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos están dando acá. Contarles que vengo en representación de la familia Alvear Leiva. Nosotros somos de Concepción y venimos a contar un poquito el caso de violencia obstétrica sufrido por mi prima paterna. El año pasado, el 1 de mayo, ella se encontraba con 35 semanas de embarazo y por urgencia asistió al Hospital Higueras de Talcahuano, que por cercanía de su dirección asistió allá por dolores de parto y contracciones. Este día ella ingresó a las 9:25 de la mañana al hospital. Tenía programada una cesárea. Este era su segundo bebé que iba a tener. Anteriormente había tenido Mateo de 5 años, también por cesárea, y se atendía con su médico de cabecera y el parto iba a ser en una clínica particular de Concepción. Estuvo desde las 9:25 en el hospital por atención. Primero le inyectaron Viadil, confundiendo los dolores por una supuesta apéndice, cuando se dieron cuenta que en realidad los dolores que ella tenía eran por contracciones que el bebé ya se encontraba como en posición para nacer. La ingresan a las 3 de la tarde ya para hospitalizarla y con un monitoreo con su bebé menor, ¿ya? Durante la tarde ella sentía grandes dolores y varias veces como que solicitó ayuda o algún medicamento como para bajar estas contracciones. En lo que el hospital decidió inyectarle oxitocina para realizar un parto normal, ya teniendo en antecedentes que anteriormente ya había tenido una cesárea y que el embarazo ahora estaba como comprometido para también cesárea. Ya ella pidió y solicitó por orden de su ginecólogo que no se le inyectara esto, que ella quería una cesárea y que cualquier cosa ella tenía el dinero para pagar, que no había problema en eso, que ella quería cesárea y exigía cesárea en ese momento, y la matrona que la atendió no lo decidió así y quisieron en pro al parto normal. Ya esperaron hasta las 8 de la tarde aproximadamente. Mi prima durante la tarde se contactó con su pareja, que no pudo entrar al hospital por el tema de la pandemia. Se contactó y les decía que, claro, mientras más se quejaba ella de dolor, menos la atendían, y era lo que también observaba dentro de todas las otras pacientes que estaban en sala con ella. Ya, pero aproximadamente a las 8 de la tarde el dolor fue tremendo y pidió que le hicieran monitoreo nuevamente fetal, pero le dijeron que a través de tacto todavía no estaba dilatada y tenía que seguir esperando hasta llegar a la dilatación y poder realizar el parto normal. Media hora después nuevamente insistió y la matrona ya por cansancio le hizo este monitoreo fetal y el bebé tenía los latidos muy bajitos. Le pidieron que tomara sus cosas, su ropa, su bolso, todo
todo lo que necesitaba como para llevarlo a pabellón, y que lo hiciera ella sola y que fuera caminando para que en el caminar ella pudiera ir dilatándose y que las contracciones fueran un poquito menores y bajar el dolor. Insistió en que su dolor era demasiado, que ella necesitaba una silla de ruedas o que la llevaban en camillas hasta el pabellón, y la matrona insistió en que no. Por su dolor ella no se pudo agachar a tomar el bolso, el paramédico tampoco la ayudó, y fue una persona que estaba a su lado, que había tenido su bebé hace poquito, que le ayudó a tomar sus cosas y poder llevar el bolso. A mitad de pasillo se desmayó y empezó su sangramiento. En conclusión, Leonor, cuando la sacan del útero a través de cesárea, porque parto normal ya no se podía hacer debido a que llegó al pabellón Gabriela sin contracciones fetales, o sea, sin latidos fetales, perdón. Le sacaron a Leonor venía ya fallecida, y entre ese procedimiento que realizaron pasaron a llevar una parte de su útero, y en donde Gabriela perdió completamente el útero, comprometiendo vejiga también. El doctor, en un momento, cuando estaba haciendo todo este procedimiento, perdón, el matrón, le dijo que lamentablemente no podía tener más bebés, que ella le sacaron todo su útero, y ya ella no podría ser más madre a futuro. Gabriela perdió mucha sangre, pidió estar con su bebé fallecido, se lo negaron 2 veces. Cuando le avisaron a su pareja a las 11 de la noche que había fallecido su hija, la asistieron, por exigencia de él, lo dejaron entrar y le dieron como el espacio para poder despedirse de su pequeña, NN, por supuesto. La consecuencia de todo esto es el fallecimiento de Leonor el día 1 de mayo del 2020 y el fallecimiento de Gabriela el día 3 de mayo del 2020. Su certificado de fallecimiento fue por un shock hipovolémico. El día sábado de la noche ella quedó en la UTI del Hospital Higueras, y en la mañana, a las 10 de la mañana del día domingo 3 de mayo, llaman a Pablo, su pareja, para decirle que hace 40 minutos estaban en reanimación de Gabriela y que ella tenía que asistir de urgencia al hospital. En esos 40 minutos Pablo llegó y Gabriela ya no estaba con vida. No nos explicamos qué pasó entre la noche del día sábado y la mañana del domingo en que nos avisaron que Gabriela había fallecido. Gabriela dejó a un pequeño de 5 años, que ahora tiene 6, lo primero básico. Dejó a Pablo, su pareja, y dejó, por supuesto, una habitación con una cuna y ropa que no se pudo utilizar y que está intacta en ese lugar. Yo les agradezco mucho la oportunidad que nos han dado como familia de tener de contar nuestro relato. Hemos hecho varias campañas dentro de Concepción. Queremos frenar la violencia obstétrica. Nosotros, como antecedente, sabemos que el Hospital Higuera es pro parto normal. También sabemos que el parto normal es mucho más natural que la cesárea, pero creo que somos las mujeres las que tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo. Esa es nuestra mayor lucha. Queremos eliminar que la exigencia de los hospitales o de las clínicas, que sean ellos quienes decidan por nuestro cuerpo y por nuestra decisión. Agradezco la oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, por haber venido acá, por darnos tu testimonio y por la lucha que están llevando desde su familia por dar visibilidad a este tipo de violencia. Le voy a dar la palabra ahora, en segundo lugar, a otra víctima de este tipo de violencia que viene a exponer el día de hoy. Le voy a dar la palabra hasta por 10 minutos también a Javiera Calvarano. No, perdón, disculpen, ella no estaba confirmada. A Yanira Madriaga, no, ya no vamos víctimas, perdón, es que estaba la minuta
estaba en el otro orden. Entonces, a Yanira Madriaga, Presidenta, de salud mental perinatal. Presidenta, ¿Sí? está también la invitada de la diputada Olivera, que es María Cáceres. Ah, ya, perdón. Y También ella ella es víctima de violencia ginecológica. ya, hagámoslo así entonces. Entonces le doy la palabra ahora sí a la invitada de la diputada Erika Olivera, que es María José Cáceres, víctima también de esta forma de violencia, como decía. Tiene la palabra María José hasta por 10 minutos. Tiene el micrófono apagado, María José. Ahí Ahí lo sí. tengo. Ahí, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, hola, yo soy la invitada de la señora Erika Olivera, que yo también sufrí violencia obstétrica en mi parto, porque para mí era mi primer hijo, primera ilusión de todo. Le compré todas sus cositas, yo tuve que pasar mi embarazo sola porque mi pareja apenas se enteró de mi embarazo, se apartó de mí, no estuvo presente. Hasta el día de hoy estoy sola en cuanto a sentimentalmente. Y cuando yo rompí mi bolsa, porque mi bolsa la rompí en casa el día 23 de abril, y me fui al hospital de Curicó. Y ahí me tuvieron toda la tarde, me hicieron tacto, estuve esperando 2 horas que se desocupara una cama, y yo perdiendo líquido amniótico. Me ingresaron a la sala de preparto, y ahí me dejaron sola, sin atención, todo sola, no dejaron entrar a mi mamá en ese momento, le permitieron 2 segundos y para afuera, y yo ahí sola, nerviosa, sin saber qué hacer. Ya en la noche mi mamá se tuvo que ir porque mi hermano estaba solo, mi hermano menor de edad, y yo tuve que quedarme ahí. Empecé con dolores, pedí, supliqué que me ayudaran, no me pescaron, las matronas estaban con el celular jugando, se reían entre ellas. A una yo le di aviso que había botado el tapón mucoso y no me dijeron, tranquila, eso va a pasar hasta que tu bebé nazca. Seguía perdiendo el líquido y ahí ella siguió con pierna cruzada jugando en el teléfono. Y ahí después yo empecé con más dolores, tipo 9 de la noche, empecé con los dolores pero al máximo. Y como yo era mamá primeriza, no sabía lo que me estaba pasando, calladita porque si no me retaban, me decían si yo entre más show hacía más me iban a retar y todo. Y yo desesperada, lo único que hacía era subir y bajar la cama porque era la forma en que aguantaba. Y ahí recién como a las 2:30 de la mañana me pusieron la anestesia, que les rogué que me la pusieran porque ya no aguantaba más. Me la pusieron de malas ganas y se fueron. Al otro día, a las 9 de la mañana, empezaron a cargosearme y que yo empezara a pujar porque ya estaba lista. Y yo por intrusa me introduje mis dedos a la vagina para sentir a mi hijo y en ningún momento lo sentí abajo. Y ahí me llevaron a parto a las 9 y estuve tratando de parir, no podía, y llega el doctor y me dice que va a utilizar forceps. Yo le dije que no, ya casi con la nada de conciencia que yo tenía, le dije que no porque me iban a matar a mi hijo. Y me dijo que tu hijo tiene que nacer. Y me lo sacaron con el forceps y yo sentí todo, sin anestesia, se me pasó el efecto, sentí todo. Y sentí cuando mis caderas se me abrieron y sacaron a mi hijo, yo ni siquiera lo pude ver en ese momento. Se lo llevaron al tiro a la neonatología y ahí no me dieron más noticias de él hasta el otro día que me dicen que, en la misma tarde, mejor dicho, me dicen a sangre fría que mi hijo había muerto. Y además me tenían en una sala donde había otra mamá que recién había tenido su guagüita y yo sin mi hijo. Entonces fue como súper chocante porque estaba sola, en todo momento estuve sola y nadie me prestó atención. ¿Eso es todo, María? Sí, eso fue todo lo que me pasó, lo que recuerdo, porque igual hay recuerdos que me duelen todavía hasta el día de hoy, que no lo he superado. Ni siquiera tengo ganas de volver a ser mamá por el miedo a que me vuelvan a practicar lo mismo, porque yo tenía mi cesárea programada y ellos no me la respetaron. Muchas gracias, María, por venir a contarnos tu experiencia. Es horrible realmente. Espero que nos pueda servir a todas como una forma de poder dar esta discusión
conociendo la realidad de boca de quienes han sido víctimas de este tipo de experiencias tan horribles. Así que gracias nuevamente. Ahora sí, le voy a dar la palabra a las dos organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Le voy a dar en primer lugar la organización a Yanira Madriaga, que es de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, y luego a la Corporación Parinos Chile. Tiene la palabra entonces Yanira, está por 10 minutos. Muy buenas tardes, señora presidenta. Agradecer la invitación a esta comisión y saludar por su intermedio a las honorables diputadas que conforman la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Tengo una presentación para acompañar, no sé si puedo compartirla. Mientras... ¿Ahí puedes intentarlo, mira? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bien, mientras se carga, bueno, ayer tuvimos un día histórico, emocionante, esperanzador. Una mujer madre mapuche preside la convención que escribirá una nueva constitución. Inevitable fue para mí no recordar a Lorenza Cayuguán, mujer madre mapuche que fue obligada a parir engrillada hace 5 años atrás. Y me pregunto, ¿merece una mujer experimentar humillaciones en uno de los momentos más trascendentes de su vida? ¿Merece ese hijo que nace llegar a este mundo en medio de malos tratos y vulneraciones? Hoy vengo a esta comisión esperanzada, porque otro Chile se está pariendo y necesitamos estar a la altura. Soy miembro de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, organización que vela y que está conformada por psicólogas, psiquiatras y trabajadores sociales que tenemos como objetivo la promoción, prevención, abordaje y acompañamiento temprano de la salud mental perinatal de las mujeres, sus bebés y familias, así como también propiciar la formación, actualización y mejora continua y especializada en la etapa que rodea el nacimiento. Les voy a comentar algunas evidencias respecto al parto desde el punto de vista que nos convoca como profesionales de la salud mental y señalar que el parto es una experiencia biopsicosocial y además una experiencia sexual y espiritual. La evidencia científica nos señala que necesitamos ciertas condiciones psicológicas para el parto, como seguridad, tranquilidad, baja estimulación de nuestro cerebro racional. Y sabemos además que el miedo y la inseguridad del entorno inhibe y prolonga el parto. En general, si un parto es cuidado, la mujer va a sentir un incremento de su autoestima, un mayor poderío, impactando ciertamente en su experiencia de maternidad. El cómo transcurre el parto afecta profundamente el periodo perinatal, el vínculo de esa madre con ese bebé, la sexualidad y la pareja. También este nacimiento va a implicar todas las trayectorias de vida de este ser humano que llega a este mundo. Las experiencias psíquicas del parto tienen muchas implicancias. ¿Por qué? Porque como escuchamos recién a las mujeres que nos han compartido estos relatos que son bastante traumáticos, ¿cierto? El parto es un evento psicológico muy significativo en la vida de las mujeres. Las mujeres recuerdan sus partos toda la vida con gran detalle y emoción. ¿Por qué? Porque lo que sucede a nivel neuropsicológico durante el parto hace que el cerebro de la mujer y la experiencia psíquica queden marcadas por el resto de la vida. Por lo tanto, necesitamos llegar, ¿cierto?, a una experiencia de parto positiva, como señala la OMS, ¿cierto?, que es aquella que cumple y supera las expectativas de las mujeres y que además implica comprender qué constituye el entorno psicológico seguro para dar a luz, y para esto requerimos escuchar la voz y la experiencia de parto de las mujeres. Una experiencia positiva de parto sin duda va más allá de dar a luz a un bebé sano. Ciertamente necesitamos validar la experiencia emocional de las mujeres, darle el espacio a lo psíquico que ocurre dentro del parto, porque efectivamente, como les señalaba, lo que ocurre en este momento va a marcar la transición a la maternidad y las trayectorias de vida de esos recién nacidos.
En la ley Adriana se plantea una serie de derechos de las mujeres y sus recién nacidos que implican, por ejemplo, que la mujer tiene un derecho a una experiencia positiva de parto y libre de violencia obstétrica. Y eso implica además que tiene derecho a un acompañamiento emocional continuo por aquel o aquella que la mujer elija. Implica además ser informada, a manifestar su consentimiento, y esto es fundamental a propósito de lo que señalaban también la mujer del testimonio, ¿no? Al contacto piel con piel, que es un derecho no solamente para la madre, sino que también para el recién nacido. La evidencia científica señala que aquellas madres y bebés que mantienen las primeras 2 horas de vida de contacto piel con piel continuo, tienen una trayectoria mucho más positiva en términos de reciprocidad, en términos de la experiencia y el vínculo que se va generando entre esta madre y esta bebé. E incluso al año de vida de este bebé encontramos que estos bebés están mucho más regulados, ¿cierto? Y son mucho más seguros. Y no menos importante, la mujer tiene derecho a que ella y su hijo o hija sean los verdaderos protagonistas. ¿Qué pasa entonces cuando hay experiencias negativas de parto? Y aquí me permito compartir una muy breve reseña de una de mis pacientes que señala: no recuerdo cuántos tactos vaginales me practicaron, solo sé que cada uno me hacía sentir pequeña, cumpliendo expectativas de otros. La enfermera no sabe pujar, gritaba el anestesista, mientras la matrona sobre mi abdomen no me dejaba respirar. Me fui a negro. Cuando desperté, una matrona me susurraba al oído: saca tu guagua. Y ahí estaba, desgarrada hasta el ano, sin mi bebé en los brazos y con una sensación de impotencia, pena, rabia que aún me hacen temblar. Y al igual que comentaban quienes manifestaron sus testimonios, las experiencias negativas están imbricadas, ¿cierto?, en el concepto de violencia obstétrica como violencia de género. Es importante entender que la experiencia psíquica de las mujeres también está situada en un contexto que es mucho más amplio, ¿cierto?, y que tiene que ver con este orden patriarcal, con esta estructura institucionalizada, que muchas veces pasan inadvertidas y circulan como material obvio respecto de lo que no hay que dar explicaciones ni justificarse. Porque efectivamente la violencia obstétrica es una violencia que está bastante invisibilizada, porque al igual que otras violencias de género, en la medida que la visibilicemos, que le pongamos palabra al dolor, al sufrimiento psíquico de esas mujeres, vamos a empezar a entender que efectivamente esto requiere una reparación y un constante cambio de paradigma. Algunos estudios, tanto del extranjero como de Chile, plantean desde la percepción de las mujeres que han experimentado partos traumáticos que muchas de ellas reportaron falta de apoyo, sentimientos de engaño, diferentes problemas durante el parto y el posparto, las sensaciones y emociones de miedo, soledad, estrés, trauma y depresión, que son una constante en los discursos de las mujeres. La encuesta de OVO, ¿cierto?, que tiene mucha información muy relevante y que quise rescatar elementos que tienen que ver con esta prevalencia de los estándares de cuidado, que vemos que son bastante deficientes y que además se genera esta brecha entre los hospitales públicos y las clínicas privadas. Y por otro lado, la encuesta de la colectiva de violencia gineco-obstétrica de Valparaíso, que durante el año 2020 levantó información relevante respecto a que, por ejemplo, casi el 80% de las mujeres han tenido alguna experiencia o vivencia de violencia obstétrica, ¿sí? Entre ellos sobrenombres, diminutivos, despersonalizantes, ser criticadas por expresar sus emociones, procedimientos sin consentimiento, la prohibición de estar acompañadas, el impedimento del contacto inmediato piel con piel, que les señalaba las implicancias, el factor protector que implica eso en la salud mental de las mujeres y madres, y los sentimientos de nuevo de vulneración, culpabilidad e inseguridad. Entonces, ¿qué pasa con las implicancias psicosociales de la violencia obstétrica? A propósito también de los relatos que nos traen hoy día las mujeres que nos han compartido. Bueno, la mayoría de los estudios asocian estas experiencias negativas de parto con efectivamente aumento de la depresión posparto, ansiedad posparto, trastorno de estrés postraumático, entendiendo además que la salud mental en Chile es un tema que constantemente pasa a segundo plano. Y tenemos cifras que son alarmantes.
pueden haber hasta más de un 45% de mujeres que van a tener sintomatología ansioso-depresiva en el posparto, y mucho de ello puede ser explicado por vivencias y experiencias traumáticas en sus partos. Por lo tanto, la violencia obstétrica deja huellas en la experiencia materna, en su autoestima, en la sexualidad, en la pareja, y obviamente repercute en la nueva vida de la persona que nace. Hoy, lamentablemente, en nuestro país no tenemos garantías de atención en salud mental para reparar este tipo de violencias. Por lo tanto, y lo que plantea también la ley Adriana, la necesidad de este cambio de paradigma, de un nuevo modelo de atención al parto que integre no solamente el ámbito fisiológico, sino que integre el ámbito psicológico, social y espiritual, que se basa en una perspectiva salutogénica de derechos humanos y de promoción de la salud. Este nuevo enfoque o este cambio de paradigma ciertamente que va a promover una experiencia saludable y satisfactoria del parto, no solamente para las mujeres, sino que también para los recién nacidos, sus familias e incluso para los profesionales que los atienden. Porque sabemos que efectivamente el cambio de paradigma implica una serie de ejes que nos parece que son relevantes a propósito de la salud mental, que tiene que ver de este cambio desde un enfoque tecnocrático a uno integral, por ejemplo, de una ética de los cuidados desde el periodo perinatal que facilite trayectorias de vida saludables tanto a nivel de salud física como mental. También el acceso a la educación prenatal con enfoque de género, derechos humanos y salud mental perinatal, entendiendo que el Chile Crece Contigo, ¿cierto?, plantea estos talleres y también desde el ámbito privado, y se ha observado que tienen un impacto positivo, ¿cierto?, en las intervenciones que ocurran durante el parto. También favorecer, ¿cierto?, el cuidado y el respeto de los derechos de las mujeres, los recién nacidos y sus familias. Y finalmente, el enfoque de la ley en términos de educación, actualización y autocuidado de los profesionales de la salud. Y en ese sentido también como red estamos haciendo esfuerzos significativos para poder ofrecer elementos de capacitación continua, de educación desde el pregrado, desde la formación de futuras matrones y otros profesionales de la salud que están involucrados en la atención al parto y que requieren muchas veces desaprender para poder integrar estos nuevos paradigmas. Finalmente, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de una ley de parto respetado? Para garantizar derechos desde la gestación, desde una mirada preventiva y de promoción, para favorecer experiencias positivas de parto, garantizando estos derechos de las mujeres y sus hijas, para impactar de forma positiva en la salud mental de madres, bebés y sus familias y, por tanto, de toda la sociedad. Una atención al parto basada en la evidencia, que cuide los aspectos psicológicos del proceso, no excluye el uso de intervenciones médicas cuando son necesarias. Las experiencias psicológicas durante el parto tienen como finalidad no solo facilitarlo, sino también propiciar una transición óptima hacia la maternidad, así como garantizar un nacimiento libre de violencia. Como Red Chilena de Salud Mental, estamos absolutamente a disposición de seguir construyendo caminos de diálogo para mejorar la salud mental de las mujeres, de sus bebés, de sus familias, y esta ley de parto sin duda va a propiciar, ¿cierto?, una base mínima, una base ética de compromiso para este cambio de paradigma que nos incluye a todas y a todos. Por el placer de maternar, más y mejor salud mental perinatal. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Le voy a dar ahora, y por último, la palabra a la última organización que nos va a acompañar el día de hoy. Tiene la palabra también hasta por 10 minutos y luego le entrego la palabra a las señoras parlamentarias por preguntas a cualquiera de nuestras invitadas. A Natacha Toledo Jara, de la Corporación Parimos Chile. Natacha tiene la palabra, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Saludo a todas las honorables diputadas. Quiero saber si se ve la presentación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo represento a la Corporación Parimos Chile, una agrupación de aproximadamente 6 años de existencia.
Bueno, y si bien el proyecto de ley Adriana es un proyecto integral que abarca diferentes prestaciones gineco-obstétricas, incluyendo el aborto a 3 causales, como Parirnos Chile nos enfocaremos únicamente en la violencia que ocurre en el contexto de la gestación y el parto. Hace un par de semanas en las redes sociales de Parirnos hicimos la siguiente pregunta en forma abierta. ¿Sientes que viviste violencia obstétrica? E invitamos a todas las mujeres a compartir su recuerdo en una sola frase. Con el pasar de las horas empezamos a tener decenas y decenas de respuestas. Y quiero compartirles algunas de ellas. Sentí soledad, hambre, sed, dolor. El momento que debió ser hermoso fue el más traumático. Aún recuerdo cuando el ginecólogo me dijo que si no me calmaba, me iba a anestesiar completa. Te doy 1 hora para dilatar, si no, te meto forceps. Aquí tenéis tu domingo 7, me dijo frente a todos con risa irónica. ¿Por qué quieres esperar un parto vaginal? ¿Por seguir un capricho? Deja de llorar y abre bien las piernas para que te meta los dedos. Si no me dejas a mí, va a venir el doctor y ese sí que los mete fuerte. Así, bien amarrada, por ser timeriza. Lamentablemente, todas estas frases bastante dolorosas no son raras, ¿no? Sin embargo, todas estas frases no entran dentro de la categoría de negligencia médica, ni de omisión, ni de mala praxis. Pero yo creo que a nadie de acá de esta comisión les queda ninguna duda de que son violencia. Todas estas faltas de respeto, amenazas, burlas, juicios, son muy frecuentes. Y la realidad es que la gran mayoría de estas mujeres llega con sus bebés en brazos a casa. Entonces, ¿por qué necesitamos una ley Adriana? Necesitamos una ley que por fin ponga a la mujer en el centro de los cuidados y que releve la calidad de la atención más allá de lo biológico. Habitualmente este tipo de violencia queda totalmente oculta detrás de muy buenos resultados en salud. Sin embargo, ¿podríamos llamar realmente que la mujer está sana a aquella mujer que inicia su maternidad sintiéndose humillada, abusada, descalificada, infantilizada o despojada de la confianza para poder cuidar a su bebé? ¿Es realmente una mujer sana? Y esto es lo que ocurre en Chile. Un 85,1% de las mujeres no puede comer ni beber nada durante su trabajo de parto ni parto. Más del 90% de las mujeres recibe un medicamento llamado oxitocina sintética, que es un medicamento para acelerar e intensificar las contracciones, contraviniendo por lejos cuáles son las recomendaciones de la OMS para el uso de este medicamento, que recomienda hacerlo solamente en casos excepcionales, en menos de un 15% de los partos. Ahí están las estadísticas de este estudio. Casi el 80% de las mujeres da a luz en posición ginecológica, acostada. En algunos hospitales y clínicas, esta posición se utiliza en el 99% de los partos. Y yo creo que es la escena que la gran mayoría se nos viene a la cabeza, ¿cierto?, cuando hablamos de parto. Una posición cuya única justificación es brindar comodidad al equipo obstétrico a costa del bienestar de la mujer y de ese bebé. En casi un 60% de los partos se rompe artificialmente las membranas. Otra intervención que también ha sido alertada por la OMS como un exceso de intervencionismo sin ninguna razón más que apurar el parto. No quiere decir que esta no se pueda utilizar en algunos casos excepcionales, sin embargo debe estar debidamente justificada. Otra estadística que apareció en pandemia es que tan solo un 25% de los hospitales permite un acompañamiento continuo en el trabajo de parto y parto. Esta posibilidad ocurre en el 87% de las clínicas privadas. Ahora, es muy importante entender que la gestación, el parto, el posparto son hitos de la vida sexual y reproductiva de las mujeres y que comparten toda una misma característica. Son fisiológicos, son normales. Sin embargo, hoy en día la norma cultural indica que la gestación y el parto deben siempre ocurrir en un contexto médico y hospitalario y que las mujeres deben ser tratadas prácticamente como enfermas. Tenemos que dejar de ver el parto como una enfermedad y aprender a acompañar
las necesidades básicas de una mujer de parto, que son muy simples y que no necesitan gran tecnología: seguridad, intimidad, tranquilidad, libre movimiento. O sea que la mujer necesita sentirse cómoda en un ambiente oscuro, silencioso, rodeada de pocas personas en las que ella realmente confíe, que pueda estar con su pareja, por ejemplo, con una doula, con su madre, y además sea acompañada por profesionales amables y pacientes que les permitan hacer el trabajo de parto en su propio ritmo. Todas estas condiciones favorecen el flujo hormonal que es necesario para que el parto prosiga y avance en forma correcta. Sin embargo, si la mujer siente frío, miedo, soledad, si se siente amenazada constantemente, si está siendo humillada, ridiculizada, si constantemente se está violando su intimidad, si tiene que estarse defendiendo de su entorno, esto gatilla una respuesta al estrés hormonal que bloquea, dificulta e incluso puede detener un trabajo de parto. Ahora, muchas de las intervenciones, ¿cierto?, que nosotros escuchamos, ¿cierto?, y algunos de los casos que han sido invitados a esta comisión, nosotros vemos que esto es el gran problema. El problema no son las intervenciones de por sí, es la pérdida de autonomía. Es esencial que la mujer siempre sienta que tiene ella el control y que es la real protagonista de la toma de decisiones en lo que respecta a su parto. ¿Y qué significa al final ser autónoma? Desde nuestra perspectiva, significa que tenemos derecho a la última palabra cuando se trata de tomar decisiones que afectarán a nuestros cuerpos y a nuestra salud. Y que nadie puede intervenir en ese territorio íntimo sin nuestro consentimiento. Y mucho menos mediante amenazas o coacciones. Esta consagración de la autonomía debe ir de la mano con un cambio de mirada. La mujer debe ser considerada una sujeta de derechos, adulta y competente. Y debe decidir, incluso cuando esta decisión contradiga al consejo médico. Este es un pensamiento que puede incomodar a muchas personas, sin embargo no hay nadie más interesado en el bienestar de ese bebé que su mamá. Ahora, sabemos que existen enormes diferencias que presentan algunas instituciones y profesionales en sus protocolos, en sus prácticas, en sus decisiones. Pero ahora, ¿existe entonces una real opinión objetiva de que pueda pasar por sobre los deseos de la madre, por ejemplo? Ahora, si le quitamos la autonomía a la mujer de decidir, entonces ¿a quién le damos ese poder? Le estamos dando ese poder actualmente a personas que no siempre toman las decisiones pensando en la salud de esa madre y ese bebé. Y solamente por nombrar un ejemplo, según la cifra del Ministerio de Salud, la tasa de cesáreas en mujeres que tienen FONASA y que compraron un bono PAD es de casi un 75%. Estos indicadores están muy por encima de la tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que recomienda no superar un 10 o un 15% de todos los partos. Y como matrona, afirmo y aseguro que una cesárea injustificada eleva los riesgos para esa mujer y para ese bebé hasta 4 hasta 6 veces, como muestran algunos estudios. Ahora, cabe destacar que la gran mayoría de las mujeres que pueden optar al bono PAD son mujeres sanas de bajo riesgo obstétrico. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, no hay ninguna explicación que pueda estar dando estas cifras. Por lo tanto, ahí uno nota, ¿cierto?, que las decisiones obstétricas también van incluyendo otras variables, entre ellas, por ejemplo, la económica. Ahora, nosotras como agrupación no queremos bajar las cifras de partos seguros, ¿ya? Esto es un derecho, es parte de nuestro derecho a la salud. Lo que nosotros queremos es que esos partos sean libres de violencia, ya porque han habido algunos estudios, como por ejemplo el que hizo la Fundación OVO Chile, que hizo esta encuesta en la cual muestra que las mujeres no están felices y no están contentas ni satisfechas con los cuidados que reciben. Un buen parto no es solamente aquel en que la madre y el bebé sobreviven. Un buen parto es aquel además donde la experiencia es digna, protegida y respetada. Y la mujer siempre debe ser la protagonista en la toma de decisiones. Y para eso este proyecto de ley establece, por ejemplo, el plan de parto, que en el artículo 6 habla sobre él, donde cual las instituciones, los centros de salud deben acoger este plan de parto presentado por la mujer. Y el equipo médico deberá generar todas las instancias para establecer un diálogo continuo a lo largo de la gestación y discutir las opciones más seguras de acuerdo a las preferencias e individualidades de cada mujer. Ahora, esto es algo que, el tema de la violencia ginecobstétrica, algo que se está hablando a nivel mundial. De hecho, el año 2019
la ONU publicó un histórico informe que yo invito acá a todas las diputadas a conocer. Es un informe de 29 páginas, en las cuales se alerta del fenómeno generalizado y sistemático de esta forma de violencia a nivel mundial, e insta a los responsables de cada país a tomar medidas urgentes. Este es un informe que además sienta las bases para que los estados cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos. Todo esto, estos derechos, ¿no?, incluyendo mecanismos de denuncia y estrategias nacionales, también lo hemos incluido en el proyecto de ley Adrián. Y bueno, hay otros países que sí, los derechos humanos en el parto se están cumpliendo. De hecho, países como Nueva Zelanda, como Gran Bretaña, han incluido, por ejemplo, los partos planificados en domicilio atendidos por matronas como parte de las opciones del sistema público. Hay países como Canadá, Suecia, Nueva Zelanda, Alemania, que además están promoviendo la creación de centros de nacimiento, que ya existen desde hace muchas décadas, que son los llamados birth centers o casas de parto. Y por último, con esto termino. Nosotros llegamos a esta instancia bastante esperanzadas, junto a mis compañeras de Parirnos. Llevamos años alzando la voz en torno a este tema y queremos compartir algunos de nuestros sueños. Soñamos con que gestar y parir, rodeada de respeto, dignidad y compañía, no sea una lucha, sino una garantía del sistema. En poder confiar en los profesionales que nos atenderán. Que ante cualquier procedimiento que quieran realizar sobre nuestro cuerpo, se nos informe y siempre se nos pida autorización. Poder elegir el lugar donde nos sintamos más seguras para parir, ya sea en una institución o en la casa, y que esto no sea un privilegio. Que ninguna mujer recuerde su parto y el nacimiento de su bebé como una pesadilla. Que todas, independiente de la etnia, color, recursos, estudios, religión, orientación sexual e identidad de género, podamos tener partos respetados, seguros y amorosos. Soñamos que los profesionales partan de supuesto que somos competentes y somos sujetas de derecho. Y que toda mujer pueda parir sintiéndose fuerte, libre y poderosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Natacha, por la presentación. Ofrezco a las señoras parlamentarias la palabra por preguntas, opiniones, comentarios. ¿No? No habiendo entonces ninguna pregunta, me imagino que estuvieron todas muy claras las presentaciones, así que le agradezco a las invitadas, a las organizaciones de la sociedad civil, por el trabajo que están dando desde sus organizaciones, a las víctimas de violencia obstétrica que nos acompañaron por la valentía. Sabemos lo difícil que es venir a contar este tipo de experiencias que sabemos son traumáticas y muy dolorosas y que cada vez que uno lo cuenta vuelve a sentirlas. Así que les agradecemos también por esa valentía, María. Muchas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que tengan todas buenas tardes.